Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén escuchando. Le damos la bienvenida a un nuevo podcast de todos los libros que leí. Yo soy Erika. Y yo soy Emma. Y el día de hoy les traemos una segunda parte, podría decirse, del reto de Recoméndame 5 libros. En esta oportunidad traemos Guerra Mundial Z, que Emma me lo recomendó a mí. Es un libro que ya no sé si lo conocen, pero por ahí. Aclaración, no tiene nada que ver con la película. Aunque Brad Pitt está muy lindo en la película y es disfrutable, aunque tiene escenas un poco media bizarras. No tiene nada que ver, solamente que hay zombies. Y punto. Yo no vi la película. De hecho, no sabía que había una película hasta que Emma me recomendó el libro y me dijo, sí, más o menos, se supone que la película se debería basar en el libro, pero no. Pero yo ni sabía de la película. En defensa de los que hicieron la película, es un libro muy difícil de adaptar. Y de leer. Al menos a mí me costó bastante. Ahora ya vamos a estar hablando de eso. Está narrado en modo de entrevistas y eso es como... Es un informe que hace el narrador, digamos, del libro, un informe que hace para las Naciones Unidas. Sí. Sobre lo que fue la crisis esta de... La guerra mundial. Claro, la Guerra Mundial Z, digamos. Entonces, No. vos, me parece interesante para leer porque se aborda de otra manera y está bueno de vez en cuando leer algo que no sea en prosa o como no sé cómo sería en una escritura convencional. Claro, creo que eso es lo que más me costó este libro. El libro, ya para spoilearlos de una, me encantó. Pero sí puedo decir que me tardó muchísimo tiempo en leerlo. Son 258 páginas la versión que yo tengo. Lo leí en digital. Y libros que por ahí los leo esa cantidad de hojas en una semana como máximo. O sea, en 1 o 2 días en general puedo llegar a leer un libro de esa magnitud. Pero con este libro tal vez tiene que ver por la forma en la que está escrita. Todos los libros son de este tipo o epistolares, como varios de Cecilian que he leído. Me cuesta, o sea, no es que no me gusta la historia, sino que me cuesta muchísimo leerlos. Como que, Claro, cuesta salir de la claro, lógica de capítulos y de... lo que tiene este Me libro es pasa que, mucho también cuando no tienen capítulos. Cuando claro, están escritos todos de una, que uno dice, bueno, ¿cuándo paro de leer? claro, me pasa con ponerle El otoño del patriarca de García Márquez, que si no mal no recuerdo, o no tiene capítulos o son eternos, Puede no que tienen sea, número. puede que sean eternos porque Y Márquez hace no, capítulos eternos. creo que no lo había empezado a leer hace un par de años y no lo seguí leyendo. Creo que leí 40 páginas y no me pude enganchar y siendo Márquez uno de mis escritores favoritos, decidí dejarlo para cuando realmente estuviera en el tiempo correcto. Creo que los libros tienen un tiempo correcto y este fue el correcto para mí. Es un libro que habla de una, bueno, lo toman como una guerra mundial, pero fue en el momento de pandemia que estamos viviendo, hubo muchísimo de esas entrevistas que, que me pegaron de manera terrible, pero de forma reflexiva. Entonces, había veces que no podía leer más de 2 entrevistas, o más de 3, o incluso a veces más de una entrevista, porque era como demasiado confrontativa para analizarlo en el contexto en el cual estamos hoy en día y decir, en cierto modo, bueno, la gente no se va a comportar de esa manera. Y ya a 1 año y medio de pandemia, nosotros somos de Argentina, por si en algún momento lo escucha gente de otro lado, y nosotros tuvimos la pandemia, o sea, la cuarentena más larga, creo que de todo el mundo, y nosotros fuimos de las que respetamos. Y después de haber estado tanto tiempo encerrados o viviendo esta situación mundial y creer que la gente no se va a comportar de determinada manera, y sí, y creo que en muchas de esas entrevistas me llamó muchísimo la atención eso y me dejó reflexionando bastante. Bueno, justamente yo lo leí en marzo de 2020, cuando recién arrancaba
la cuarentena, creo que de hecho fue en abril, creo, porque ya estábamos en cuarentena en Argentina. Y cuando lo leía pensaba, bueno, la gente no sería tan tonta, quizás como uno lo piensa, bueno, es ficción y por eso se comportan así, pero con el correr de los meses me di cuenta que justamente la gente se comportaba igual o peor que en el libro, que en un libro de ficción. Y se lo recomendé justamente por eso a Erika, porque creo que te lleva a reflexionar sobre, sobre la información y el manejo de la información, más que nada. Es uno de los puntos muy interesantes del libro, que más allá de que sean zombies o lo que sea, como la información es poder. Claro. Pero la información solo va a ser poder si es utilizada en el momento correcto, de la forma correcta. Me gusta el recorrido que hace el libro más para hablar de estructura, porque si bien son entrevistas, no es que es como que a medida que va avanzando vamos haciendo como desde los inicios hasta el final o casi al final, porque incluso cuando se escribe el libro todavía hay zonas blancas, o sea, zonas donde todavía no se terminó de exterminar estos zombies. Y me gusta como, más allá de que sean entrevistas y que uno puede decir, bueno, no hay conexión entre ellas porque son personas alrededor del mundo, uno puede llegar a encontrar esa conexión y puede armarse la historia de forma epistolar sería, no, bueno, de forma cronológica y de forma continua, o sea, uno puede armar una secuencia de eventos. Claro, podría incluso poner cabos. Claro, podría poner un personaje, digamos, para llevarlo a una novela más tradicional, podría poner un personaje en donde puede llegar a conectar todas esas historias de algún modo u otro, o al menos yo lo sentí de esa manera. Un poquito también medio agarrado de los pelos, pero creo que se podría llegar a lograr eso, y me gusta que vaya hablando cronológicamente y que nos vayamos ubicando en espacio y tiempo y que nos dé la posibilidad de obviamente conocer muchas visiones de cómo fue surgiendo. Claro, bueno, yo creo que es la manera correcta del libro, que es llevar a una narrativa más convencional, hubiera perdido, que creo que es el punto fuerte del libro, la cantidad de voces y posturas que tiene. Y retirando lo que dije antes de la película, sí se puede adaptar bien en película. Quizás como una miniserie, creo que deberían hacer una miniserie. Claro, creo que como una miniserie, o como una serie completa. Claro, pero digo miniserie porque de una temporada, contando quizás en cada capítulo una de las entrevistas o dos, y con personaje principal justamente el entrevistador, para si querés hacerlo para que sería algo que yo miraría. Es que y bien hecha sería muy buen producto. Creo que para esta época incluso es perfecta. Si quieren poner a Brad Pitt, no me ofendo. La gente es bastante morbosa con respecto a la pandemia. Creo que hubo series y películas sobre pandemia. La película Contagio fue la que más se vio en Netflix en los meses más duros de la pandemia. Somos medio bastante masoquistas. Y pero creo hay algo que rescato muchísimo más allá de la historia. Es como la cantidad de anotaciones que tuve durante todo este tiempo. Creo que haberlo leído lento también me proporcionó esa posibilidad. Perdí la primera hoja, como dije en el podcast anterior, y tengo desde la página 59 hasta la 240. Obviamente no muchas, ¿no? Pero más que por ahí otros libros, y eso me pareció fantástico porque al conocer tantas voces, es como que hay aún muchas más reflexiones de las cuales uno puede empezar a filosofar, si se quiere, de algún modo. Claro, estamos acostumbrados, creo, a estos libros distópicos o apocalípticos donde se narra de otra manera, donde te cuentan el camino desde un personaje y quizás desde el héroe, el que ayuda a resolver las cosas y que al final termina todo bien, ¿no? Y no te muestran muchas veces, bueno, cómo empezó. ¿Cuál fue el paciente cero, digamos? Claro. O cuál fue el caso cero. Y cómo va evolucionando. Y de distintas partes del mundo. Creo que eso es buenísimo. Porque muchos libros se terminan centrando solamente en Estados Unidos. Como si Estados Unidos fuera, no sé, el único lugar donde está pasando todo
ya sea ese mundo distópico, el que sea. Y que acá te muestren un mundo real, un mundo como el actual. Cómo las diferentes culturas toman la problemática. No todas las culturas lo tomaron igual, que es lo que pasó con el corona. Creo que me pasó mucho de creer o de sentirlo más allá que eran zombies, de sentirlo más real. O sea, creo que por ahí con otros mundos distópicos siento que por ahí no lo siento tan posibles. Pero en el caso o será que justo viviendo una pandemia, más allá, ya no importaba que el factor sean zombies. Claro. Para mí es como, nosotros estamos viviendo un coronavirus y en el futuro pueden ser otras cosas, en su momento fue la peste negra. Como no importa el nombre, sino las consecuencias que eso generó en la sociedad y en el comportamiento de las personas. Y claro, creo que lo sentí más real por eso, tal vez. No sé, me pasó eso al menos. Sí, puede ser. También lo plantea de una manera realista. Creo que eso es lo que tiene, y es el fuerte del libro. Que está planteado de una manera realista, donde podés ver los países, donde hay organizaciones mundiales que buscan solucionar o contribuir, que van viendo, bueno, cómo pueden solucionar de distintos puntos, las diferentes soluciones que hay, como bueno, al final, que creo que es, si no recuerdo mal, en el Reino Unido, que empiezan a construir como las calles en alto, porque los zombies no pueden trepar. Entonces, sí, bueno, un país desarrollado, ¿qué hizo? Construyó carreteras en alto, entonces los zombies quedaron abajo. Y punto, ya está. Pero lo que pasó en Francia, que la gente se empezó a escabullir por las tuberías o por las alcantarillas, y que había entre zombies y gente muerta, y cómo el peligro que eso representaba, y que la gente ni siquiera se puso a pensar en, bueno, vamos a sellar las puertas, ponele. Claro. Entonces ver cómo incluso en la desesperación... O otros que huyen simplemente. Es como todos los que se huyen al norte sin pensar, bueno, capaz es más seguro donde estás vos. Y no, su respuesta fue huir. Y creo que también me llamó mucho la atención y me hizo muchísimo ruido, pero porque lo pensé en esto que estamos viviendo. Y obviamente voy a volver siempre a esto porque fue lo que me llevó muchísimo a este libro. Es cómo la gente infectada se ocultaba para poder huir, para poder acceder a los equipos de rescate, sabiendo que no había cura, que no hay cura. Y se iban igual infectando a sus familias, incluso a las familias, ocultando a esas personas que estaban infectadas, claro, y que poniendo en riesgo a toda la sociedad por no ser responsables. Y uno podría pensar, ay, no pasa eso, no va a pasar, pero hemos visto muchísimos casos de gente que sabe que tiene el virus y que se va a una fiesta, o que toma un avión, o que te sube a un crucero y pasa. Y creo que si lo hubiera leído en otra época no lo hubiera creído posible, pero después las reflexiones hubieran sido completamente diferentes. Claro, pero viviendo todo lo que estamos viviendo, creo que lo que me dejó es eso, y ver cómo desde un primer momento, volviendo al comienzo del libro, cómo se tenía la información, y cómo se dio esa información y se los mandó a los diferentes gobiernos y lo encajonaron. Y cuando yo iba leyendo eso, digo, no puede ser, no lo leyeron, es como, ¿qué les pasa? Y sí, pasa. Y creo que mucho mi sensación durante todo el libro fue como, no puede ser que de verdad pase esto, porque sí pasa. Era una incredulidad y creerlo porque lo vi, digamos. Entonces, es un libro que creo que en casi todas las entrevistas que se hacen, me llevé algo como para poder reflexionar. Entonces, fue una gran lectura. Es como, ni siquiera el cierre del podcast, pero realmente creo que cuando lo terminé fue como, wow. Hubieron algunos que me dejaron como con la boca abierta, como what the fuck. O sea, en la última línea, en la última oración, que me quedé como, ¡oh! Era él, o cosas así. No quiero spoilear nada, entonces
Como si no puede ser. Es un libro difícil de spoilear porque Hay tanto que de hecho lo terminé de leer hace poquito y hay cosas que no me acuerdo ya. Pero no porque no le haya prestado atención, sino porque hay mucho. es mucha información. Demasiada. Como dije, tengo... Pero que creo que son beneficios del modo en que decidió el autor contar esta historia. Porque al hacerlo en modo informe para un organismo público, como un informe de situación, digamos, te permite meter un montón de información de todo y de cuestiones más profundas, más generales, más particulares. Por ahí algunas historias son más centradas en una familia, otros en un país, en lo que pasó en un país. Hay historias de personas que han sobrevivido solas y que cuentan cómo fue esa travesía de perder a todos y todo, y no saber y encontrarse en el medio de la nada y rebuscársela. Cómo está narrada la desesperación, La angustia. Que porque ya dejaba solamente de ser los zombies, sino era el hambre, era el frío, porque sí, el frío los mataba, pero también tenías que resistir a eso, la gente que enloqueció y que creía que se habían convertido en zombies y que había pocos se curaron, y es como también afecta a nivel mental, como las cantidades de gente que se suicidó, cómo se fueron afrontando todas esas cosas, y como creo que pocos fueron los que pasaron todo eso y se mantuvieron completamente firmes. La importancia de los buenos líderes, que incluso creo que, no me acuerdo, en uno de los últimos, que el presidente, una vez que el presidente de Estados Unidos, una vez que termina como que se relaja la situación, se suicida. O sea, y es como, bueno, ya está, ya cumplí. Y como todo ese cansancio lo refleja en eso, en decir, bueno, ya está, más que esto no puedo. Algo que me parece interesante o para reflexionar es el tema de cómo lo plantea el autor. No habría que ver si pasaría así en una realidad, que a pesar de todo el caos y todo lo que está pasando, las instituciones siguen manteniendo, es como perduran. El sistema, tal como se lo conoce, perdura. No es que... Incluso creo que en los últimos del libro terminan en medio de una reunión tipo la ONU o algo así, que están en Chile, si no me equivoco. Sí. O cómo está el sistema de Estados Unidos, que hay comunidades donde están viviendo normalmente o casi normalmente, que con generadores de energía y todo eso, pero la visión que tenemos de que eso es estable, que no va a desaparecer la institucionalidad que se creó a lo largo de los siglos, desde el Estado romano hasta la República Romana, hasta nuestros días. Y me parece algo interesante de ver, ¿no? No sé si es algo que a vos te llama la atención o es a mí que me llama la atención esas cuestiones de cómo percibimos el mundo. Algo que me gustaría ver, tal vez no sé, tal vez no todo el mundo, ¿no? Pero cómo se van a escribir a partir de ahora, pues después de la pandemia actual, cómo se van a escribir las historias que incluyan estos temas, ¿no? Porque ya lo vivimos de primera mano. Ya sabemos cómo reacciona la gente, ya sabemos cómo reaccionan los gobiernos, ya sabemos más o menos cuánto tardaría una cura en nuestros tiempos, con la tecnología que poseemos como sociedad mundial. Entonces me gustaría, si ya se empezaron a escribir algunos, si conocen, recomiéndenmelo porque es algo que me interesa. Pero estos libros, la mayoría o todos, fueron escritos pre-pandemia actual. Entonces me gustaría ver cómo se van a plantear muchas de las cuestiones que están tanto en Guerra Mundial Z como en otros tantos que hay, bueno, incluso en las películas, ¿no?
el otro día veía la película Contagio y pensaba, si esta película se hiciera después, se hubiera hecho después, tendrían algunas cosas diferentes, pero no muchas, porque creo que es muy loco como Lo bien que se hizo. Oh. como el eslogan de TNT, como es el que tenía de la ficción supera la realidad, no la realidad supera la ficción. Sí, no me acuerdo. Bueno, el que de la realidad supera la ficción. Y es como si, no sé, si el Dios o el ente o el destino, quien sea, hubiera dicho, me gusta esta película, hagamos la versión, incluyamos en la Matrix, ¿viste? Actualización de la Matrix con la película, claro, Contagio. voy a elegir mis humanos favoritos y claro. A ver, que estos zafen. Es que sí, creo que a partir de ahora la perspectiva de cómo vemos todo debería cambiar, ¿no? Pero al nivel, el modo de escribir y el modo de hacer cine ya no puede mantener los mismos cánones, las mismas... Como ahora ya sabemos cómo es. Ya sabemos cómo hay gente demasiado buena que va al frente y que se expone para poder ayudar, y hay gente que no. Hay gente que solamente piensa en sí mismos y en divertirse un rato más a riesgo de. Entonces creo que va a ser demasiado interesante ver cómo se plantea, y incluso en Guerra Mundial Z, en donde vos ves esa actitud, y es un libro y estamos viejo. Y estamos hablando de un virus en Guerra Mundial Z, ¿no? Que te transforma en zombie. Que no tenés chance de curarte. Que te lo están diciendo, lo están viendo. Y la gente es como... no reacciona. O cuando reacciona es demasiado tarde. Como, ¿quién se tuvo que morir cercano para que pudieran hacer? E incluso el comportamiento de las personas. Hay en uno de las entrevistas que me pareció demasiado interesante. Los famosos. Hay famosos que tenían todo para estar bien, para mantenerse a salvo durante meses, no sé si años, alejado de los zombies, con todas las comodidades, y sin embargo por exponerse, por seguir exponiendo eso y por querer seguir lucrando, pierden todo eso, porque la gente misma, no es los zombies los que los van a buscar, sino la gente misma que quiere salvarse. Claro, entonces ellos se podrían haber salvado tranquilamente, pero por exponer todo eso y para poder seguir generando algo de rédito. En un mundo donde ya no importaba. Creo que eso es lo más loco de ese caso particular. Porque en el mundo no le importa, está viviendo una crisis y aún así crees que es importante esa banalización, esa exposición. Hacer un gran hermano en... Claro, como no tiene sentido. Como incluso a medida que va pasando el libro, como las determinadas profesiones dejan de tener importancia, y el que era banquero ya no importa. ¿Sabes arar la tierra? Buenísimo. Y si no, bueno, aprende. Como dejan de tener importancia todas las determinadas profesiones para volver a lo básico, ¿no? Y eso también me llamó muchísimo la atención. Es como, bueno, no importa, es como estamos todos acá y tenemos que trabajar todos para poder generar alimento, tan básico como eso, para que la gente no se muera. Como se empezaba a generar ese trueque para poder obtener algo de comida para que tu familia no se muriera. Entonces ellos llegaron a ese punto de huir, y de lo único que importaba era tener abrigo y comida y mantenerte cerca de los tuyos para que nadie se muera. Es como, tenemos que llegar hasta ese punto para poder aprender, porque ellos tuvieron que llegar a ese punto. Nosotros también hoy, esa es una de las preguntas que me hice, fue como, bueno, tenemos que llegar a que haya escasez de comida, a que se te mueran todos tus seres queridos, toda tu familia, todos tus amigos, para poder decir, ay, no, sí, había que cuidarse. La indignación por sobre todo, ¿no? Pero sí, voy a volver a repetirlo, hay tanto por
por analizar, que creo que se podría hacer un debate, no sé, 50 horas y que cada uno que lo lea tenga una postura para cada una de las historias. Hay historias que me hicieron llorar mucho. Por ahí eran cortitos y yo como terminaba llorando, pero por ponerme en esa situación también de ese personaje y Claro, que pega diferente en este contexto. Creo que eso es lo principal. Un libro así pega diferente. No, no es lo mismo que leerlo hace 5 años atrás. no, para nada. Creo que la desesperación, como dijo más un rato, la desesperación que te genera leerlo, o sea, sentir la desesperación de los personajes, de, La de angustia de no saber qué va a pasar. Que creo que eso sí lo comparte mucha gente ahora. eh, Comparte eso. Comparte esa angustia de, de no saber cómo va a ser el mundo post pandemia. Yo soy partidaria de que va a ser igual, solamente con más gente usando medidas gel de antibacterial y... lo que pasó después de la gripe A. Claro, capaz algunos sigan usando barbijo, en Argentina se deje compartir el mate. Creo que hay mucha gente que incluso se ha resignado a creer que esto no va a terminar nunca. Hace poquito, digamos, ayer escuché a dos personas, dos compañeras mías que decían, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir así. Es como no creer que vamos a estar mejor. Mejor a nivel de salud, no mejor como personas. Creo que en un primer momento mucho se decía sobre que íbamos a cambiar, a salir A ser mejores, que íbamos a aprender. Y no, tal vez solamente vamos a aprender y algunos pocos a apreciar los momentos que tengas con las personas queridas, decir, uy, no aproveché para pasar un rato más porque estaba apurado por llegar a mi casa y no me quería compartir un mate con un amigo, ponele. Pero creo que más que eso, mucho claro, no creo que quizás cambie. aprender a muchos habrán aprendido a estar consigo mismos a la fuerza, ¿no? Pero habrán aprendido a compartir tiempo con uno mismo. Creo que es súper importante eso. Creo que es algo que... A no depender de los demás que generó emocionalmente, ¿no? Generó mucho problema eso de no soporto estar conmigo. Claro, es que si no tenés trabajado eso es difícil. Pero yo pienso que hubiera pasado si no tuviéramos el sistema científico tecnológico que tenemos y la vacuna hubiera tardado más. Ahí sí no hubiera acabado. Porque ahí sí hubiera tenido simplemente que esperar hasta que la gente se inmunice sola, como pasó con enfermedades anteriores. Pero cuando hablan de la inmunización así a secas, no tienen en cuenta que sí, la gente se inmunizó, pero que después de como 20, 30 años, las segundas generaciones, terceras generaciones, tenían los brotes que duraban, no sé, de 5 años, 10 años, paraba el brote de la nada, porque realmente no sabían por qué, y después había otro brote, hasta que... Y en el camino se sacrificaban un montón de vidas. Y no morían, o sea, murieron, bueno, 1000 personas, que 1000 personas también son importantes, ¿no? Pero morían cientos y cientos. Y no valorar el esfuerzo científico. Claro, las posibilidades que tenemos hoy como sociedad de todo el avance que vino desde hace años, porque si los científicos pudieron hacer una vacuna en menos de un año, es porque antes hay miles de años de historia, diría más de 2020 años de historia, porque antes de la era cristiana ya hay conocimiento científico que sirvió para ir avanzando. Entonces son muchos años de historia, de conocimiento acumulado, para que se desvalorice como se desvaloriza. Claro, eso mismo, creo que no se toma en cuenta, dejando de lado no los partidismos políticos y todo, ¿no? El esfuerzo que hace la ciencia y los científicos que investigan no son
3 loquitos que están ahí sentados rascándose y que no quieren hacer más. O sea, realmente viven por la ciencia y por aprender y han pasado un montón de horas estudiando para poder lograr que se efectúe la creación de las vacunas para que mucha gente diga no, le ponen para que te mueras. Y es como, no desvaloricemos el trabajo de los científicos que han trabajado arduamente para obtener en menos de un año la cura o un paliativo, para los que no creen que sea una cura completa, un paliativo para un virus que no se conocía. Y creo que eso es un punto que me hubiera parecido interesante incorporar al libro, que quizá le hubiera puesto un poco más de realismo, pero también complejidad, de decir, bueno, ¿qué tal si hubiera existido en ese contexto del libro una cura o algo que retrase el proceso de coso, claro, de zombificación o algún tratamiento? ¿Cómo hubiera sido distribuido en ese mundo? Que ese mundo está planteado como un mundo real, como el mundo de hoy, como el mundo que Estados Unidos tiene la ventaja, que el Reino Unido tiene la ventaja, que incluso Japón y que el resto de los países están como a la buena de Dios. Como, bueno, cuando terminemos de limpiar casa vamos a ayudar al resto. Claro. Entonces, en ese mundo, ¿qué hubiera pasado con una vacuna o con un tratamiento? Porque en este caso es la madre naturaleza la que los ayuda y les da esa mínima ventaja que es el frío. Con el frío. Que les da la ventaja, porque ni siquiera es como del todo, porque vuelve el calor y vuelve a lo mismo. Pero les da esa ventaja, ese poquito tiempo de decir, bueno, tenemos la delantera y podemos hacer algo si nos organizamos bien. Que es lo que nos ayuda a poder más o menos estabilizar. Pero no dura un año, no dura 2, dura varios años. Por lo que entendí. Entonces hubiera estado bueno ver cómo desde el avance científico había alguna otra posibilidad de... Claro, más que nada ver cómo se distribuía eso en el mundo, cómo era la distribución del poder que hubiera generado una cura o una vacuna. La segunda parte. Para los zombies que quedaron. Es increíble. Creo que no nos podríamos detener a hablar particularmente de cada una de las entrevistas. Creo que puntos que realmente me parecieron importantes, o sea, como para globalizarlos, como la importancia de los buenos liderazgos, de el egocentrismo de las personas, la incredulidad, como los empresarios a partir de las mentiras les creaban falsas esperanzas a las personas con una supuesta cura que no existía. O sea, el mentirles y decir, bueno, ¿no es mejor tener esperanza por más que sea mentira? Y plantearse eso de decir, bueno, nosotros sabemos que no cura nada, pero la gente estaba más confiada que se había salvado por el Fantax o algo así, que se llama... Me viene Xanax, pero Xanax no es. La información. La información, la manipulación de la información, como siempre. Bueno, yo ya te adelanto que Ensayo sobre la ceguera también trata de una pandemia, pero muy diferente planteada, porque también es muy diferente como se produce. Así que cuando hagamos el podcast vamos a volver probablemente sobre muchos de los temas, vinculándolos al contexto, a la coyuntura que nos interpela. Pero iba a leerles varias partes de lo que noté, pero creo que es buenísimo que lo lean realmente. Se los recomiendo fuertemente. O sea, me costó, pero es tan rico que me encantaría que lo leyeran para poder discutirlo. Hacemos un Zoom y discutimos sobre esto, porque realmente es demasiado. No sé leerlo por partes, pero algo que sí me gustó, quería leerlo porque me llamó la atención por mis sobrinos más chiquitos que han nacido y empezaron a tener un poquito más de conciencia durante la pandemia. Tienen 2 años, que ellos nacieron con el alcohol en gel abajo el brazo, básicamente.
Y en una de las últimas entrevistas, una de las consecuencias, obviamente, hay pocas mujeres fértiles después de todo esto. Entonces una de las mujeres dice: es reconfortante ver a los niños. Hablo de los que nacieron después de la guerra. Los niños que solo conocen un mundo que incluye a los muertos vivientes como algo normal. Saben que no deben jugar cerca del agua y que no deben salir solos de noche en primavera y verano. Pero no viven con miedo, y ese es el mejor regalo, el único regalo que podemos dejarles. Creo que en ese párrafo es esa cosa de, bueno, los nenes no tienen miedo al coronavirus. Ellos saben que tienen que salir con barbijo y usar alcohol en gel, y que tienen que saludar con el codito o con el puño. Y es increíble cómo los niños se han adaptado tan fácilmente a eso, y le dan lecciones a los más grandes de decir, bueno, es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué saludas a la gente? ¿Por qué compartís el mate? ¿Por qué no salís con barbijo? Y esa interpelación que hacen los niños, ellos lo tomaron como es cuidarse para cuidarnos a nosotros mismos y a los que queremos. Claro. Entonces, eso me gustó mucho, esa cosa de la esperanza de no tener miedo. En ese caso es a los zombies, ¿no? Pero aparte, como no los podían matar, desgraciados, no se morían con nada. Déjame arrastrándose con las tripas afuera. No se ahogaban en el agua. Ay, eso me da mucha cosa. No. Que vivan en el agua, que puedan en el agua. Sobrevivir abajo del agua, del mar. Como... No, es impresionante. No podemos literalmente entrar en tanto detalle porque es muchísimo. Pero creo que esa cosa de cómo en algunos casos esa guerra mundial en Cuba los benefició. Como en algunos casos esa guerra mundial Z los benefició para contactar con su vecino, para dejar de quejarse un poco, para valorar cada cosa que tenían, para fortalecerse. Y van a decir quienes no pueden ver el lado bueno de las dificultades, que no es que los problemas te hacen más fuertes, sino que es como, bueno, la pasas mal, pero en definitiva, ¿cuál es la finalidad de pasarla mal o de superar un momento difícil? Y es, obviamente, todo lo que aprendiste. Es sacar algo rico de todo eso y de todas esas pérdidas que tuvieron, generar lo positivo y ver lo positivo y ser agradecidos por tener lo que obtuvieron al final. Seguían peleando por tener las zonas limpias, por no tener más zonas blancas y por reconstruir todo lo que se había perdido. Como dejaron de tener importancia las computadoras, los teléfonos, y era simplemente una radio para poder informarse, para poder distraerse un poco. Pero creo que no muchos pueden llegar a ver eso. Y nada, creo que entre eso y bueno, el no tener miedo de los niños me como finalidad, o como finalizando el libro, digo, me gustó mucho ver ese lado de los que ya crecieron con eso. Pero bueno, no voy a compartir más, que literalmente tengo un montón. Después voy a subirles a Instagram una foto de las anotaciones de las páginas que tenía, solamente para que chusmeen, de la segunda, porque la primera, como ya dije, la perdí. Vuelvo a recomendarlo fuertemente. Me gustaría realmente que se arme un buen debate sobre esta historia. No es una historia que nos deje en un lugar cómodo como sociedad, como seres humanos. Dependiendo de qué actitudes hemos tomado durante esta pandemia, ¿no? No sabemos qué nos depara, cómo va a seguir la situación mundial. Pero tenemos una vacuna, ya se han empezado a vacunar un montón de lados, un montón de personas, entonces debemos confiar que dentro de poco vamos a poder volver a juntarnos con nuestros amigos, seres queridos, los que les guste eso. La gente que sea más como Darcy, por ahí prefiere seguir en pandemia. Cada cual se va a ajustar a lo que más les guste,
Pero creo que vemos un poco de esperanza al final de esto. Espero que como vaticinaron mis compañeras no dure muchos años más y que no tengamos que acostumbrarnos a esto. No me molesta salir con barbijo, pero preferiría que no porque me gusta tomar mate en la universidad. Pero bueno, ya veremos cómo va a ser ese nuevo mundo, entre comillas, ¿no? Que nos depara después de la pandemia. Vamos a seguir hablando de la pandemia en ensayo sobre la ceguera, pero todavía no sé si voy a leer ese o leer otro que me recomendó Emma. Próximamente vamos a estar subiendo el siguiente libro del reto de un año con Nicolás Espar, que es El Sendero del Amor, que es el que corresponde al mes de mayo. Vamos a estar subiendo de Daf, que también forma parte del reto de recomendarme 5 libros, y de Jane Austen, el tercero. Todavía no decidimos cuál. Pero supongo vamos a seguir en orden cronológico, como hasta ahora, igual que con los de Nicolás. Y después, bueno, subiremos el que decía leer de este reto también. Voy a estar tal vez subiendo alguna reseña que otra. Después les consultaré por Instagram si les parece el libro que terminé de leer, porque por ahí no les interesa. No es una novela, es un libro complicado de explicar, pero eso ya van a gustar ustedes si quieren o no reseña. Y bueno, creo que hasta acá llegamos al día de hoy. Emma, ¿algo más para decir? Que sí, generó reflexiones, dudas y muchos cuestionamientos a la sociedad actual y mucha incomodidad esperar leer ensayos sobre la ceguera. Gracias, ella siempre dándome aliento, ¿no? Voy a terminar reflexionando, llorando, no sé, vamos a ver qué... Ambas cosas. Que se viene, más o menos, conozco muy muy por arriba la historia, lo cual me entusiasma. Y creo que hasta acá llegamos sí. Ahora sí, definitivamente llegamos hasta acá el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Chao. Chao.